Dando seguimiento a nuestro programa, cedemos la palabra al maestro Félix Yescas Lucas. Él es licenciado en enfermería con especialidad en cuidados intensivos, especialidad en administración de servicios de enfermería y docencia, especialidad en quirúrgica y tiene una maestría en gestión directiva en instituciones del área de salud. Él nos va a exponer el tema de cuidados y manejo de catéter percutáneo. Bienvenido, maestro Félix Yescas. Bueno, es que todo, muchas gracias por la invitación, por nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, el tema que le vamos a desarrollar el día de hoy va a ser el mantenimiento de líneas intravasculares en el paciente neonato, que vamos a enfocarnos. La doctora Marisol me pidió que el enfoque sea en enfermería. ¿Ok? Bueno, en el marco del Día Mundial del Bebé Prematuro, dice que la prematurez es una causa importante de morbimortalidad en el recién nacido. El recién nacido prematuro es un paciente de alto riesgo. Este riesgo es inversamente proporcional a su edad gestacional y peso al nacimiento. Por eso recordemos que las líneas de la vida, los márgenes y los extremos neonatal y geriátricos, son los que más requerimientos necesitan o requieren. Los avances en la medicina y la tecnología ofrecen en la actualidad mayores expectativas de vida a neonatos. Cada vez más prematuros se logra sobrevivencia para esta conllevada morbilidad y secuelas asociadas a prolongados periodos de hospitalización. ¿Cuál ha sido el bebé con menos semanas de gestación que les ha logrado aquí en el hospital? ¿Tienen el récord, no? 26 semanas. ¿Quedó con secuelas? ¿O las mínimas? Mínimas, ok. Entre las muchas intervenciones realizadas en recién nacidos, en la unidad de cuidados intensivos, la instalación de un catéter intravascular es la más frecuente. La gravedad de la condición clínica que el recién nacido presenta determinará pues realmente qué tipo de catéter requiere. Nos vamos a enfocar en el percutáneo, pero recordemos que existe el umbilical, el de línea media, el catéter venoso periférico corto. Pero ¿por qué siempre elegimos un percutáneo? Por la mayor duración y no estar funcionando continuamente. Exactamente. ¿Saben cuáles son los principios de la terapia de infusión? Lo acabas de decir. Los principios de la terapia de infusión es preservar la vasculatura anatómica. Anteriormente las clínicas de catéteres hoy migraron y están viviendo un procedimiento o una migración que ahora ya no son clínicas de catéteres, son clínicas de terapia de infusión, en el cual el nuevo modelo estandarizado es que la persona líder ETI, que es la persona responsable de la terapia de infusión, se encargue de hacer lo que en estos momentos yo estoy haciendo, transmitir el conocimiento que tengo para que tú puedas instalar, mantener, cuidar y preservar. Anteriormente creíamos que la persona que está, bueno, no sé si aquí no lo implementaron, ¿verdad, jefa, lo de la clínica de catéter? No. Bueno, la persona responsable, la enfermera o el enfermero es la persona encargada del paciente y la persona encargada de instalar el catéter percutáneo es la enfermera o el enfermero pediatra en el nuevo modelo de atención. La enfermera pediatra tiene que saber instalar un catéter percutáneo, pero el éxito no es la instalación. El éxito es el mantenimiento. Principios básicos de la terapia intravenosa. Los criterios básicos son la preservación del capital venoso, lo que hace un momento comentó el compañero, del paciente para la aplicación de la terapia intravenosa y el uso racional de su anatomía vascular. Esto relacionado con el tiempo estimado para el uso de la terapia intravenosa y las características tales como la osmolaridad y el pH, la solución del producto vesicante o irritante, entre otros criterios.
factores a evaluar para la aplicación de la terapia de infusión en neonatos. ¿Han aplicado esta fórmula? ¿Los médicos o ustedes como personal de enfermería han evaluado esto? Vigón, en España, tiene un algoritmo para poder determinar qué catéter emplear. Pero para poder llegar a decir, yo requiero un catéter de línea media, un catéter percutáneo, un catéter central, un umbilical, ellos tienen un algoritmo bien definido. Pero en esos momentos se hacen unas preguntas bien claras y bien específicas. ¿Para qué se va a emplear el acceso? ¿Cuál es la edad gestacional y el peso del paciente? ¿Qué patologías presenta? ¿Se va a emplear para la administración de fármacos? ¿Qué fármacos se emplearán? ¿De qué accesos y materiales disponen para establecer el tratamiento? Yo quisiera trabajar en un hospital así que todo cobra, porque aquí hay todo. O sea, yo voy a pedir algo, me van a traer todo, ¿verdad? ¿Qué técnica se va a emplear? ¿Es la técnica más segura, más beneficiosa y menos dolorosa para el neonato? ¿Qué complicaciones asociadas existe para el catéter elegido? ¿Se han evaluado los cuidados de calidad para la atención del paciente? Entonces, toda esta serie de algoritmos de preguntas que se hacen es para poder llegar a un consenso de qué tipo de catéter voy a emplear. Un catéter percutáneo. Dice que un PIC es un catéter central de inserción periférica que se sitúa en vena cava superior en condiciones máximas de esterilidad y garantizando la permeabilidad de una vía de acceso siempre que se prevé que el paciente va a seguir un tratamiento prolongado o se va a someter a la administración de sustancias agresivas. Recordemos que todos los pacientes que están en UCIN están multiinvadidos. Un paciente neonatos por el simple hecho de nacer antes del tiempo estimado está sumamente comprometido. Entonces va a requerir soporte de todo tipo, antibióticos, NPT. Hace un momento el doctor comentaba ¿sí recordaron cuál es la osmolaridad del NPT? Arriba de 700. ¿Qué? Miliosmoles. ¿Ok? Entonces, un paciente entre más pequeño sea, más requerimientos de aporte nutricional va a requerir. Entonces, un NPT es sumamente elevado la osmolaridad y el pH. Esa es la descripción del catéter. Este catéter consta de las siguientes partes: una cabeza, que es la parte terminal del catéter con un cono en Blauer Look, una zona engrosada para soportar la pinza de clampado en algunos casos, una pieza incorporada de sujeción. El catéter, el grosor o volumen del catéter oscila entre los 2 y 7 French, pero ustedes tienen una ventaja mayoritaria. Estos son, por ejemplo, lo maneja Secretaría de Salud, en su defecto hasta el IMSS. Pero ustedes tienen una ventaja en un paciente prematuro, que ustedes tienen el de 1, que es el pelo de ángel, el cabello de ángel. Entonces ustedes pueden pedir un catéter para un paciente de 26, 27 semanas de gestación, de un French, y se lo van a traer. Porque ustedes van a tener un algoritmo de selección, van a elegir que ese es el apto o el óptimo para el paciente, y en ese momento pues se lo van a poder proporcionar. ¿Cómo seleccionar un paciente neonato que requiere un catéter percutáneo? Osmolaridad menor de 600 miliosmoles, un pH entre 5 y 7, requiere un acceso periférico, que es un tiempo menos de 7 días. Un medicamento que tiene osmolaridad de 600 miliosmoles por encima, un pH mayor a 9 o menor de 5, requiere un acceso central y es un tiempo de más de 7 días. Si después de que ustedes, todas las preguntas que anteriormente se hicieron y tienen este algoritmo que está pasable, que tiene una osmolaridad por encima de 600 miliosmoles, tiene un pH por encima de 9, menor de 5, requiere un acceso central, requiere un percutáneo. Súper fácil, súper práctico. Los criterios de instalación. Aparte de las preguntas que ustedes hace un momento vieron y se hicieron, hay infinidad de criterios de instalación. En RN críticos y prematuros es indispensable disponer de una vía central para conseguir una perfusión estable. Cuando se requiere infusiones por 5 días o más, pero con múltiples complicaciones asociadas a catéteres cortos. NPT 700, 800 miliosmoles continúa por 24 horas. ¿Por qué menciona los catéteres cortos? Porque comúnmente, y digo comúnmente, esto lo indican los médicos. Y no es que ocasionalmente ellos lo quieran hacer intencional, porque creo que nadie de la rama de la medicina ha estudiado para dañar a un paciente.
porque a veces no contamos con el material o con los insumos suficientes para poder hacerlo. Y lamentablemente tenemos que recurrir a un catéter venoso periférico corto. Entonces, cuando ya se instala, el paciente está multipuncionado, está sumamente invadido. Y ahora si ya viene, colócale un percutáneo. Pero ¿por qué nos tenemos que esperar a tanto? Pacientes que se requieran medicamentos vesicantes como aminas o antibióticos. Pacientes con enfermedades crónicas con tratamiento intermitente. Cuando existan factores que contraindiquen el uso de otra vía central, indicación médica prescrita. Esta última es sumamente importante. ¿Cuáles son los beneficios de un PICC? Imagínense que están leyendo todo esto. O compañera, dale por favor. ¿Cuáles son los beneficios de un PICC? Eso está multifuncionando a la vacunación. Ajá. Preservar el capital venoso. Ajá. Menos riesgo de infección. Ajá. Como mencionaba, de las administraciones de medicamentos vesicantes y irritantes. Ah. La larga duración. ¿Cuánto dura un catéter percutáneo? Regrésale, por favor. ¿Cuánto dura un catéter percutáneo instalado? 21 días a 30 días. De 21 días a 30 días. Fíjense que yo acabo de ir a un congreso a México. Era de bacteremia asociado a los catéteres. Bacteremia en el torrente sanguíneo. Y hablaba de algo muy importante que decía que para que el paciente pueda salir, el médico debe quitar su ego. Pero para que el catéter se pueda mantener, la enfermera tenía que quitarse el ego. ¿Por qué? Porque el médico venía e indicaba el antibiótico. Pero hay hospitales que no tienen estandarizado qué manejo va a utilizarse en una patología adecuada. Me invento que el paciente llegue con una nazca y nace con un síndrome de estrés respiratorio. Y está protocolizado, me invento que el antibiótico va a ser la ampicilina y la amicacina. Me invento por cualquier antibiótico, ¿verdad? Pero llega de la tarde y lo cambia. Pero llega de la noche y lo cambia. Pero pasa fin de semana y no le pareció ningún antibiótico y lo cambia. ¿Qué está mal ahí? El médico. El tratamiento es el establecido del médico. Otro ejemplo bien fácil. Y yo recuerdo que ahí todo mundo era una cosa, nos quedamos bien cortitos en cuestión de perfil académico. Eran neonatólogos con no sé cuánta especialidad, infectólogos, máster, doctores y cuánta cosa estudiados en Inglaterra, en España. Y no. Y la enfermera decía, ¿por qué el ego de la enfermera? Porque la enfermera llega y va sobre el catéter. ¿Cada cuánto debes checar el catéter? ¿Cuánto debes verificar su permeabilidad? Cuando se va a administrar medicamento. ¿Pero qué crees? Si yo le administré un medicamento a las 14 horas y tú entraste al área a las 14:05, ¿ahí qué debes hacer? Yo te estoy recibiendo a ti. Yo, Félix, te recibo a ti. Pero tú le acabas de pasar un medicamento a las 14 horas, yo te estoy recibiendo a las 14:05. ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo verificar tu catéter? ¿Por qué? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que confiar en lo que ella me está diciendo. Porque entre menos manipule el catéter, mejor le va a ir ese paciente. Son cosas que no tenemos arraigadas. Más dicho, cosas que tenemos bien arraigadas, llegar y estar encima de la compañera. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no tenemos estandarizado un protocolo de atención. Porque no estamos familiarizados realmente en hacer las cosas bien. Pasa que, perdón la expresión, queremos chingarnos a la compañera o queremos chingarnos al compañero. Esa es la palabra adecuada. Beneficios de un percutáneo: complicaciones menos graves, menos riesgo de flebitis, infiltraciones y extravasaciones, preserva la vasculatura, no se requiere colocación quirúrgica, acceso adecuado para múltiples infusiones, tasa de infección más baja. De hecho, el percutáneo es el catéter que menos
Infección presenta, acceso vascular más cómodo para el paciente, no requiere quirófano ni sala de procedimientos, colocación fácil y seguras y puede permanecer periodos largos. Son de 21 a 30 días, para historia de éxito que ha llegado a durar hasta 45 días. Se ha presentado toma de hemocultivo, cultivo de punta de catéter, cultivo de sitio de inserción y han salido negativos. Entonces quiere decir que habla de una historia de éxito. ¿Ok? El abordaje, procedimiento de implantación técnica estandarizada ciega de línea PIC. Ese es el caso de uno. La instalación ecoguiada, que es el boom del momento, ¿verdad? Que hoy podemos saber cuánto mide la vena, sabemos qué catéter le podemos meter y cuánta capacidad tiene de volumen la vena. Si una vena tiene un 100%, ¿cuál es la capacidad que debe ocupar el catéter? El 70, ¿Por qué? para que no esté, puede decirse justo el catéter y pueda avanzar. Para que tenga movilidad el catéter. Para que tú puedas tener un catéter percutáneo, tu 100% es tu vena. El catéter debe ocupar un 70% y la movilidad tiene que ser de un 30% para que tengas en tu vena un 100%. Pero este algoritmo no lo empleamos. ¿Por qué? Porque lo desconocemos o porque simplemente no tenemos los insumos necesarios para poder utilizar esto. El monitoreo de signos vitales es sumamente importante, la frecuencia cardíaca, el tazo eléctrico, la temperatura, la tensión arterial, la oximetría. Algo que tenemos muy bien, tenemos que cuidar mucho es la temperatura en los pacientes neonatos, porque un paciente pierde por todo, porque respiró, porque lloró, porque se le bajó, porque le subió, por todo pierde. Dale, por favor. Y ¿recuerdan ustedes la pandemia cuando lo del COVID? ¿Por qué no lavábamos las manos? Por todo, porque sí, porque no, porque tal vez y porque a lo mejor. Entonces, ¿por qué lo dejamos de hacer? Porque las infecciones cruzadas o las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿por quién creen que son? Por nosotros, médicos, enfermeras, enfermeros, radiólogos, por todos. Pero sigue pasando y seguimos haciendo caso omiso a ese tipo de cosas. Entonces, los 5 momentos para la higiene de mano tienen que estar sumamente presente, aunque no lo hagamos. ¿Ok? La barrera máxima pues especifica perfectamente qué es, que son tus guantes, que son tu gorro, tu cubreboca, tu bata estéril. El hospital 20 de noviembre, yo me acuerdo que la maestra dio un tema y decía, este también ya lo había anteriormente, yo lo vi en otra ponencia, esta vez lo volvimos a retomar. ¿Cuánto tiempo dura un equipo de Venopac? 72 horas. ¿Y si yo lo extiendo a 4 días, pasará algo? ¿A 5? 6. 7. ¿Qué creen? La doctora hace una materia de investigación para reducir el impacto en el insumo o para reducir los costos de los hospitales. Ella se puso en marcha a vestirse tal cual esto. Y dijo, yo quiero causar un impacto positivo en México y actualizar la norma 022 para poder actualizarla y que mi nombre aparezca porque yo quiero estar en ese programa. Pero ella invitó a otro amigo y luego otra amiga y se hizo un grupo, son como de 12 personas que quieren actualizar la norma 022. Lo llevaron a 5 días, universo de estudio, presentaron documentación, ellos se vestían tal cual está y no presentó, mandaron a hacer las pruebas y no presentó ningún cambio. Lo llevaron al día 6 y no presentó ningún cambio. Para el día 7 ya presentó cambios. Entonces ella hizo un margen y dijo, ¿sabes qué? Si yo tengo el día 3, pero en el día 6 ya empiezo con problemas, lo dejo en el número 5. Anteriormente ese estudio ya se había realizado. Entonces probablemente son 5 años más o menos que llegan a salir, el equipo de Venopac oscila entre los 5 días de utilización. ¿Ok? Dale, por favor. El uso de la cloroxina. Muévele, por favor.
¿La clorhexidina a qué concentración se utiliza? En un paciente adulto, en una sala de quirófano y en un paciente neonato, porque aquí tienen todo, siempre digo. Allá no tenemos en nuestro hospitalito casi nada. Ajá. Al 2% en el adulto. ¿En el neonato? Hay una discrepancia de eso. Pero sí, regrésale por favor. Yo me acuerdo que en las últimas acreditaciones que teníamos, yo no presenté clorhexidina porque no encontramos. Y me puso una tacha. Pero yo recuerdo perfectamente que yo pedí que me impriman esta hoja en la última actualización. No encontramos la clorhexidina al 0.5 porque no había ni en Estados Unidos. Entonces presentamos clorhexidina al 2% y me quitaron mi punto por 0.5. Yo le dije que no lo presenté porque la última actualización te especificaba que era al 0.25 paciente neonatos. Y la doctora me puso una palomita. Porque yo tenía justificado que no cuento con clorhexidina al 0.25 y que se había hecho la requisición. Obviamente que allá son cosas que no deberían hacerse, pero nosotros las hacemos. Ustedes deben recordar que un paciente adulto debe ocupar la clorhexidina al 2% y un paciente neonato al 0.25, pero ¿qué creen? Ya hay materia de investigación que dice que los neonatos ya no deben utilizar clorhexidina. Ya hay metaanálisis subidos. Cuando todos llegan a un acuerdo y a un consenso que de qué sí ocupar y qué no ocupar, pues ya van a decir, ¿sabes qué? Se va a estandarizar que en la Ciudad de México, que en México o en el mundo entero van a utilizar esto, pero por el momento la clorhexidina está en materia de investigación, que te recomiendan utilizar en un neonato al 0.25, sí te recomiendan utilizarlo, pero ya está en materia de investigación. La selección de la vena. La identificación de la vena debe realizarse por visión y palpación determinando el trayecto, la movilidad, el diámetro, la fragilidad, la resistencia a la punción. ¿Por qué todo eso tenemos que nosotros verificar muy bien? Para solamente dar un piquete. A veces no se puede, es real. A veces no queda, también es real. Pero para eso no tenemos que tener, probablemente nosotros no contamos con ultrasonido para decir, ¿sabes qué? Pues a la primera me va a quedar. O yo soy el mejor y me va a quedar la primera. No, a veces no. A veces digo, no, yo siento que no voy a poder. Y si yo busco ayuda o busco apoyo a otra persona, ¿va a ser correcto? Va a ser correcto que yo pida apoyo. ¿Por qué? Porque realmente al final de cuentas todos nos podemos equivocar. Dale, por favor. Inserción del catéter por técnica percutánea. Aquí está, mira. Realmente la literatura especifica que tendrías que ser 2 personas. Que tendría que ser una persona que haga el torniquete, que es la que agarra. Porque aquí si ven el torniquete, ¿verdad? Bueno, realmente tenía que ser 2 personas, la persona que instala y la persona que sujeta. Pero pues tampoco contamos con el personal suficiente para poder realizarlo, entonces lo hace una sola persona. Deslizar el catéter, midiendo el sitio de inserción a la tetilla aproximadamente, son los centímetros totales a introducir. O sea que si yo lo voy a poner aquí en el dorso de la mano, ¿cuánto debo medir y hacia dónde debo medir? De donde vayas a picar a la tetilla. Obviamente que en el niño, ¿verdad? Donde tú vayas a picar, si lo vas a picar aquí, de hecho en la safena, en la tetilla. ¿Ok? Dale, por favor. Problemas de inserción del catéter. El catéter no progresa por espasmo de la vena. Ocurre más frecuentemente con la técnica ciega y cánula pelable, ya que con las otras técnicas. La progresión de la guía casi segura la inserción del catéter. La técnica ciega es... Dios me dio a entender qué pasa ahí. La que comúnmente siempre hacemos nosotros es la técnica ciega. ¿O aquí instalan percutáneo con ultrasonido? No, ¿verdad? No. En otro hospital probablemente sí. ¿Qué, doctor? En Victoria nos dijeron que nos van a dar a nosotros un ultrasonido y nunca me llegó. A mí nunca me llegó. Dale, por favor. Bueno, ¿y lo has intentado con el ultrasonido? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Y qué tal? Pues yo estoy batallando porque no tengo práctica. ¿Qué es más sencillo para ti? Pues por donde Dios me dio a entender que ahí pasa una vena. Bueno, ubicación del catéter. ¿Este catéter está bien? Está bien pasado. Está bien pasado. La ubicación del catéter. Se encuentra en la vena cava superior, tercer espacio intercostal. El catéter está súper pasado. Dale, por favor. ¿Ese catéter está bien?
¿Y qué creen? Ambas cosas pasan. Ambas cosas suceden. ¿Ok? El catéter se aloja en el conducto torácico, la progresión ha sido correcta, pero se comprueba que no hay reflujo sanguíneo. Y a veces sí hay retorno sanguíneo. Cuando está arriba a veces hay retorno sanguíneo. Se hace retroceder el catéter hasta que exista reflujo de sangre y se recanaliza. Se realiza control radiológico del mismo. No se debe utilizar un catéter percutáneo si no tenemos control radiológico y no saber dónde está la posición de la punta del catéter, porque sí ha pasado. La fijación del catéter. La fijación adecuada con tira adhesiva, una corbata. Esta cosa que ustedes ven aquí es el boom del futuro. Ya se lo había mencionado anteriormente. Bueno, el boom de allá que traía, no recuerdo la verdad qué empresa lo traía, pero era 3M y era otro. Que para los catéteres centrales son esos. Para los catéteres percutáneos son eso. Las suturas en el futuro no existen. En un mundo maravilloso solamente existe eso y contra el mundo. Ahí dice que el neonato debe estar sujeto por esa cosa. Si se lo arranca, eso depende de la vida del niño. No debe utilizar nada otra cosa más que eso. El futuro está marcado que es eso y ya todo el mundo lo anda vendiendo. ¿Ok? En caso de sudoración excesiva y sangrado utilizaremos apósito de gasa. Dale, por favor. Complicaciones en la instalación. Una mala colocación, un neumotora, la migración del catéter, claro que pasa. Sangrado en el sitio de inserción, utilizar catéter hasta la valoración de placa rayos X. Ahora sí, dale, por favor. Mantenimiento de catéter. ¿En qué momento dice curación? En ninguno. ¿Dónde dice curación? En ningún lado. ¿De dónde sale esto de modificar la manera de plasmar las cosas? En quirúrgica especifica que es limpieza de herida quirúrgica, que era la curación de herida quirúrgica. Entonces, ahorita es limpieza de herida quirúrgica. ¿Curas el catéter? No. ¿Qué le haces? Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? Limpieza de catéter. ¿Cada cuánto debe hacerse la limpieza del catéter? Pero si yo lo instalo hoy, ¿cuándo lo debo abrir? 72 horas. ¿Y posterior? Pero si mi catéter, como ustedes aquí cuidan bastante las cosas y ustedes se apegan ahí, mira, este niño lo voy a salvar. ¿Cuánto tiempo más puedo utilizarlo? Si después de 7 se extiende y no tiene ningún dato de sangrado, no tiene dato de absolutamente nada, está súper seco, es el mejor catéter que ustedes han visto y que ustedes han cuidado. ¿Cuántos días más puede durar? ¿Quién da más? 14. Exactamente. Ha habido historias. Son documentaciones que nosotros no acostumbramos a hacer. Realmente no lo hacemos. El mexicano promedio, nosotros como mexicanos no documentamos lo que hacemos. Pero hay personas que sí. En México hay universos de estudios, hay investigaciones interminables que tienen, pero no están aterrizadas. Bueno, en Hidalgo hay una compañera de clínica de catéter, que ahora son de la clínica de terapia de infusión, dice que ella se empeñó en un niño. Pero ella se encariñó, hizo mal lo que se encariñó con el niño, no quería que nadie lo tocara y que quería que el catéter esté bien seco. Pues ella duró 14 días con el catéter sin que se realice limpieza del catéter. Y lo llevó a 14 días. Lo documentó. Le mandó a hacer hemocultivo, sitio de inserción después de 14 días. Y cuando quitaron el catéter, también le mandó a hacer un cultivo de punta de catéter. ¿Y qué creen? Todo salió negativo. Entonces, hay historias de éxito de hasta 14 días. Si el catéter está cubierto con gasa, debe realizarse cada 72 horas, que realmente ya no creo que en ningún hospital que lo realice así. El uso de clorhexidina, si no se cuenta con ello, se puede realizar con alcohol al 70%. Tiempo antes les decía que lo de antes es lo de ahora. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Bueno, lo de antes es lo de ahora. ¿Por qué? Porque el alcohol lleva años utilizando, añísimos utilizando. ¿Y ustedes han visto que ha cambiado algo en el alcohol? No, nada. Antes el boom era el alcohol y el boom nuevamente va a ser el alcohol. Porque han salido infinidad de productos. Úntate esto y se te va a quitar hasta la mugre del alma. Úntate esto y te van a quitar todos los gérmenes que no tienes hasta en 7 días. ¿Pero qué creen? Están en materia de investigación, el alcohol hasta ahorita no. El alcohol sigue siendo
el alcohol. Lavado de línea posterior a administración de medicamento, esto es sumamente importante. ¿Y lo hacen? ¿Lo realizan después de que administren un medicamento? ¿Ok? Lavado de manos al utilizar catéter, los guantes no sustituyen el lavado de manos. ¿Qué jeringa debo ocupar para la administración de medicamento o para poder lavarlo? Jeringa arriba de 5 mililitros, pero lo ideal no sobre 10. Dale, por favor. ¿Por qué? Porque puede ocasionar lesión y fractura del catéter. El cuidado del catéter nos dice que existe evidencia que señala que las jeringas de calibres pequeños ejercen presiones más altas, por lo que se recomienda el uso de jeringas de 10 mililitros. La doctora me dijo que haga un énfasis bien fuerte en esto. Como el tamaño mínimo para enjuagar o administrar medicamentos a través del dispositivo, de acuerdo a un artículo publicado en la revista Neonatal, donde se recomienda el uso de jeringas de 10 mililitros o más, tanto en el proceso de instalación como en el mantenimiento del dispositivo, debido a que las jeringas con las de 1 mililitro producen más presión, por lo que conlleva un mayor riesgo de ruptura del catéter. Dale, por favor. La técnica SAS. La técnica anterior era la SASH. ¿Por qué le quitaron la H? Bueno, ¿qué es la H? ¿Por qué se lo quitaron? ¿Por qué le quitaron la heparina a los neonatos? ¿La heparina en qué tipo de medicamentos entra? ¿Qué tipo de medicamentos entra la heparina? Bueno, un neonato no debe llevar heparina. Y eso no es algo que yo me haya inventado. Hay controversia en los médicos, ¿verdad? Porque los médicos lo utilizan, los médicos lo piden y te lo piden porque yo lo estoy diciendo. Lamentablemente ustedes, pues se lo tienen que dar. Pero como observación sí les pueden decir, doctor, un neonato no lleva heparina. Pero ustedes deben tener la justificación. La heparina es un medicamento de alto riesgo. Y un paciente neonato, por más mínimo que sea, puede tener sangrados. ¿Puede ocasionar? Sí. Ustedes le pueden decir, doctor, ¿estás seguro que quiere la heparina? Pues te va a decir que sí, porque te lo está pidiendo. Pero aún así con eso ustedes tienen que hacer la observación. Doctor, ¿le va a poner heparina? Si te dice que sí, pues dale, porque te lo está pidiendo. Pero en el lavado, para que ustedes verifiquen la técnica SASH, no lleva heparina. Ustedes llevan pura solución fisiológica. La posejecución, dejar al paciente en situación cómoda, informar al paciente de su nueva situación y los cuidados que conlleva la instalación del catéter, registrar en el plan de cuidados enfermeros la día, localización, longitud y grosor del catéter, controlar posibles sangrados en las primeras horas de inserción y abrir registro de seguimiento del catéter percutáneo. Dale, por favor. Pero ustedes han de decir, este loco nos vino a hablar de tanta cosa y que no saben de dónde sacó. Si hay una justificación legal para todo esto, hay una justificación legal. Lamentablemente, no estamos actualizados como quisiéramos, pero sí hay mucha información. España y Chile tienen muchísima información de esto. De hecho, Vigón tiene información al por mayor. Algoritmo para todo. Para todo tienen algoritmo de selección, algoritmo de ubicación, cómo poder hacerlo, cómo poder mejorarlo. La guía de práctica clínica, una referencia a la guía de práctica clínica. Los principios básicos de la terapia intravenosa, los criterios básicos de la preservación del capital venoso del paciente. De esto es lo que tienen que hablar ustedes. Y el uso racional de su anatomía vascular. Eso estará relacionado con el tiempo estimado de necesidad de terapia intravenosa y las características de los productos a infundir. ¿Cuándo voy a ocupar un catéter percutáneo? En un paciente neonato. Cuando el umbilical tenga los días próximos a caducar. Cuando ustedes, porque ustedes pueden hacer recomendaciones, le pueden decir una recomendación al médico o recordarles, doctor, estamos en el día 5, en el día 6, en el día 7, ¿le va a instalar percutáneo? Y recordarle, porque luego, ¿qué pasa? No pudimos accesar al niño, instalarle el percutáneo. Pero si no pudieron accesarlo, ¿qué les hace pensar que le va a quedar un percutáneo? Me decía la maestra cuando estudiaba la maestría, es que la vida, la medicina trata de lógica y tu trabajo no tiene lógica. Entonces tenemos que tener lógica en lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Si no se puede accesar, ¿cómo va a entrar un percutáneo? Entonces ustedes pueden, ¿sabe qué, doctor? Ya tienes tantos días, estamos funcionando al niño, ¿le sugerimos un percutáneo?
O manden a traer a ver a quién se lo instale. ¿Ok? Dale, por favor. La norma 022, establecer los criterios para la instalación, mantenimiento, vigilancia y retiro de vías de acceso venoso periférico y central. ¿Quién debe instalar un percutáneo? ¿Y por qué lo hace la enfermera o el enfermero? ¿Y por qué lo hace el médico? ¿Por qué el central especifica que es el médico? Porque la norma 022 es muy específica. Es muy específica. Especifica que el catéter central debe ser instalado por un médico. Pero todo lo demás dice que es un profesional de la salud que tenga conocimiento de anatomía vascular. ¿Y un enfermero o una enfermera sabe eso? ¿Pero qué creen? Hemos avanzado tantos que hoy día los enfermeros y las enfermeras instalan catéter venoso central. Hay historias de éxito. Ellos sí tienen que estar bien amparados, ¿verdad? Porque no están protegidos. Sumamente amparados. Contra las demandas, ellos sí tienen que estar bien amparados. Dale, por favor. La norma 045, esta norma oficial mexicana establece los criterios que deberán seguirse para la prevención, vigilancia y control epidemiológico de las infecciones nosocomiales que afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos prestados por los hospitales. Dale, por favor. Entonces, ¿tienen alguna duda de todo este tema, esta charla motivacional y didáctica que les vine a dar sobre los catéteres? Manden. Tú estás hablando de algo que últimamente se está manejando, que va a ser educación y el manejo transmisión con energías centrales. De acuerdo a lo que dicen, pues es un poquito más sencillo colocar la vía, ya sea central o la vía de central. Y ahorita te hice esa pregunta, ¿tú cómo te sentiste? Bien incómodo. Es bien incómodo. ¿Qué recomiendas tú a nuestra unidad, que todavía no tenemos todavía la visualización de tener un ultrasonido para tomar ese tipo de cosas? Y sobre todo, como tú dices, últimamente las enfermeras cada vez están siendo, ahora sí que, recelo en la utilización de esos procedimientos, sobre todo en los percutáneos, porque por ejemplo, yo soy del Hospital Materno Infantil, también Félix es el encargado de la clínica de catéteres. ¿Qué me ha sorprendido mucho en el Hospital Materno Infantil? Uno, que las enfermeras son las encargadas, incluso las más ideales y las más sencillas que puedes enseñar a poner un percutáneo. ¿Por qué? Fácil. ¿Qué experiencia tiene un médico canalizando? ¿Qué experiencia tiene una enfermera canalizando? Porque desgraciadamente, como tú dices, el ego del médico es muy grande. Y para que tú a un residente en formación le pides poner una vía periférica, si eso lo hace la enfermera. Entonces, como digo, te pregunto, ¿qué crees que sea más sencillo? ¿Traernos un ultrasonido o mejor enseñarlas a colocar catéteres a nuestras enfermeras? Tenemos que sopesar las cosas, ¿verdad? Ambas partes tienen razón. Pues yo realmente nunca he trabajado en un hospital particular, pero las pocas veces que he venido, pues yo quisiera que el hospital materno sea igual. Yo siento que si yo aquí pido que se adiestren a 2 personas para instalar con ultrasonido, me lo van a facilitar porque lo estoy pidiendo. Porque deben tener un recurso humano para poder instalar. Porque realmente tendrían que ser 2 personas. Una persona no puede. O sea, para empezar, ¿por qué batallo tanto yo para hacerlo? Porque estoy solo. Porque agarro, como dicen, o cargo a la Virgen o trueno los cohetes. Realmente, o sea, o agarro al niño o le pongo, ¿y cómo le haces? No puedes, no, o sea, por más que te hagas, no puedes, o sea, yo puedo porque soy, perdón la palabra, porque soy chingón, claro que por supuesto que no puedes, ocupas 2 elementos. Lo idóneo sería para preservar la vasculatura y que solamente sea una punción y sea el éxito al primer intento con el ultrasonido. Pero también está la otra parte, la que hizo usted, capacitar al personal que sean muy diestros para poder accesar a la primera, porque hay gente que es muy buena. Norita, mi respeto, mi amiga Norita, siempre que yo vengo les puedo presumir a todo el mundo, Norita, mi maestra. Estuve aquí con ustedes, la verdad, muy buena, yo siento que es una de las mejores personas que ha tenido el hospital, que tiene el hospital, porque es muy buena. Entonces, ahí el hospital tendría que sopesar qué hacer. Tener 2 personas para instalar un catéter o capacitar a una sola persona para hacerlo con técnica ciega. Que en este momento ya va a dejar de ser, va a ser rústico que tú lo hagas de técnica ciega y tienes que empoderarte para seguir a lo próximo, que lo próximo es la era digital.
La inteligencia artificial, porque así lo maneja ya México cuando dieron ese tema, la inteligencia artificial para todos lo sacaban. La inteligencia artificial es el teléfono y un ultrasonido, doc. Esta cosa es el ultrasonido. Una cosita así, y el teléfono tenían ahí para poder hacerlo. Y decía yo, pues ocupo 2 personas. Pero la era digital es esa. El futuro es ese. 2 personas para asegurar el éxito, que al primer intento quede. Porque es real también que a veces no queda a la primera, tienes que estar funcionando al niño. El futuro es ahora. Y la tecnología, lo mejor es esto. ¿Es una inversión sumamente grande y mayoritaria? Claro que sí, porque es una inversión muy grande. Pero le va a ir mejor al paciente si tú le inviertes a la tecnología y capacitas a 2 personas. Versus que tengas una persona que sea muy diestra y a veces no quede. Entonces yo sí opino que se le invierta a los 2 recursos y al futuro de la era digital.